En esta iglesia hacen exorcismos. Y se dice, yo también por parte de algunos amigos ubico, nunca me tocó cuando trabajé en los medios, pero sí escuché de gente que dice, güey, o sea, sí pasan cosas. Escuché cómo agarraban la bolsa y así como si agarraras la bolsa del cesto. Sí, un y crujir, ¿no? sí, y pues dije, fuck. Y que avanzó mi madre, intentó abrir y cuando abrió... Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están, mitoteros? ¿Qué onda, mitoteros, mitoteras? Hoy en el capítulo 3, ¿no? Me parece. Sí, Bueno, en este que toca, güera. Cosas, bueno, leyendas de aquí de Veracruz. Como por ejemplo la mentada Blancanieves, que ya se convirtió en leyenda. Ya es un canon, ¿no? Casi, la del casi. reino mágico. Sí, exactamente, vamos a estar hablando un poquito de cosas paranormales, leyendas, que la verdad aquí en Veracruz, pues, Veracruz es un estado viejito, ¿no? O sea, que había piratas hace muchísimo tiempo, aquí pasaban un buen de cosas, entonces como que sí hay como los muertos sobre los muertos y vestigios sobre vestigios sobre vestigios, ¿no? Así que, como siempre, aunque después a la señorita Gina le aburra, pero sé que ustedes no. Bueno, primero que nada, a lo largo del podcast vamos a estar leyendo unas historias que nos compartieron algunos seguidores y amigos. Ajá, porque lo publiqué, bueno, de la página del Instagram de Mitote, de ahí se hizo la publicación y ya la compartí, pues unos contactos de Facebook me contaron unas. Que vamos a estar ahí para que estén atentos. No todas van a ser al inicio, ahí vamos a estarlas repartiendo para ahí ir enganchando al público. Pero, como siempre, la inicio de parte, que es la parte de la educación. Porque aquí hablamos y mitoteamos y echamos mucho chisme, pero aprendemos. Y a mi tía ChatGPT Primordial. le hicimos unas preguntitas acerca del tema y la principal que era como que lo que mucha gente se puede en ocasiones preguntar y es ¿qué es un evento paranormal? ¿No? Entonces, como a grandes rasgos es un fenómeno que no puede explicarse bajo las leyes naturales o científicas, es decir, como escuchar un ruido y decir, no, pues es un trueno, ver una luz rara y no creer que es un ángel, sino decir es un rayo, ¿no? Entonces eso sí se puede constatar de qué es, ¿no? Pero lo que sale después de todas esas leyes, pues ya se le conoce como un evento paranormal. Está asociado normalmente en cosas sobrenaturales, espirituales o inexplicables, porque ahí también entra el tema como de los ovnis y todo ese pedo, ¿no? Hablándolo como a rasgos como grandes. Cosas que no tienen explicación, ¿no? Exactamente, o sea, no solo como que se mueva la taza o que griten "ay mis hijos", sino a lo mejor bolitas en el cielo raras ahí que a lo mejor no son formas de nubes, tampoco son marcianos, sino algo ahí extraño. Eso también podría ser un evento como ahorita que se están apareciendo muchas cosas que tú dices, que yo veo muchos programas, páginas, canales de YouTube de cosas paranormales, y Ángel siempre me critica que porque dice que todo es inventado y planeado. Bueno, es que no voy a dar nombres porque al rato no quiero hate de otros canales, pero hay 2 que 3 por ahí que estoy seguro que la mayoría de aquí han visto y se ven súper chafas. Pero no, fuera de esa porción de videos o de situaciones que sabemos que hay gente que lo hace por like, por solo viralizar o simplemente llamar la atención, también hay cosas raras, ¿no? O sea, también hay cosas ahí extrañas que pueden ser a nivel personal, que digo, ahí conforme se vayan desarrollando los capítulos se van a ir dando cuenta de las personalidades de los dos, pero de mi lado, ella es un poquito más escéptica, le gustan todos esos temas, pero como que dice, sí, no. Pero de mi lado, la verdad, de chiquito siempre estaba en un tema espiritual muy, muy canijo. O sea, desde el tema con mi mamá, que es así como que tiene ahí unas conexiones divinas y espirituales bien canijas.
Saludos, Amalia. Y de morro, pues me pasaron cosas en muchas casas de las que estuve viviendo, porque sí hay una sensibilidad de mi parte. Nunca he visto cosas, tampoco voy a mentir. Tampoco voy a decir ahí, no, yo un día vi así un hombre con cabeza de cochino, no sé, algo acá, no. Pero sí he sentido y sí he presenciado algunas cosillas que no han sido completamente vistas, pero así bien bizarronas, ¿no? Entonces, evento paranormal es ese tema, ¿no? Algo que suceda, trabajo, casa, la naturaleza, un tema así. O el diario. Y que no haya como una explicación, que por más que le busquen, nadie le dé un tema de explicación. Y por eso hay como que le pedí una lista a ChatGPT, ¿no? Entonces hay como apariciones, poltergeist, que hasta hay una película, que es el tema como de que se muevan cosas o ya ruidos. Es cuando son agresiones, igual tal vez no físicas, pero en la casa, o sea, ya que hay movimientos, ya empiezan a mover cosas o a aventar cosas, eso es lo que se basa el poltergeist. Ajá, exactamente. Entre tantos canales que sigo, pues obviamente ahí vas, ¿sí? Te van explicando todo el rollo o lo van diciendo. Como que dentro de no sé si decirle ciencia, pero del estudio de las cosas paranormales, yo alguna vez leía que hay como una escala en el tema de qué tanto daño o qué tanto interfiere el fantasma, hablando ya de temas específicos de fantasma. Entonces, si solo hace ruido, si solo se aparece, es una escala 1, ¿no? Las escalas más fuertes cuando ya hay agresiones, sí, que sí han sucedido. O posesiones. Exactamente, o sea, cosas acá ya de que no solo movió la taza, sino de alguna manera cortó, empujó, o sea, ya un daño físico directo hacia las personas o la persona que le esté tocando ese tema, ¿no? También aquí pues las premoniciones también están marcadas como un evento paranormal. La telequinesis, que es mover cosas con la mente. El tema de los ovnis o avistamientos, pues entra ahí como muy general. Exactamente. Posesiones, que aquí en Veracruz sabemos que hay un lugar así muy famoso con ese tema de las posesiones. Exactamente. En Puente Jula, ahí es donde hacen exorcismos. Y pues sí, anteriormente creo que sí dejaban grabar. O hay un documental, creo que hay uno de ahí noticia, en YouTube, en un canal de TV noticias, Azteca, alguien hizo algo. Y es sobre esa iglesia, pero sí, ahí, no sé, tal vez alguien ya fue o escuchó, pero sí, en esa iglesia hacen exorcismos. Y se dice, yo también, por parte de algunos amigos ubico, nunca me tocó cuando trabajé en los medios, pero sí escuché de gente que dice, güey, o sea, sí pasan cosas raras, o sea, sí, ahí sí de repente no nada más es como el clásico pastor de Jesucristo, men. Y caen. La verdad, o sea, eso es fake. Esas son las cosas que sigo, güey. Por ese tipo de temas. Sí, o sea, por ese tipo de temas creen que todo es una burla y no, si hay cosas que existen, se los puedo decir de corazón. Que a mí, así rápido, tenía como, ¿qué será? 10, 11 años en la casa que vivía. Había algo. Porque había algo y mi mamá también lo sentía. Y se decía en ese entonces mi mamá que era un niño, como de 10, 11 años, algo así pequeño que ella lograba ver porque ya se había materializado y visto cosas. Y a él le gustaba que yo me estuviera bañando y dejara de caer agua, pero la llave siguiera abierta. No sé si me explique. Entonces dices, ay, y haces y dices, no, pero está abierta y no cae. Y después la cerrabas y nada y así, y de la nada, plic. Y hay que ser sincero, yo sé que ahorita, en este 2025, muchos lugares de las ciudades tienen temas de desabasto de agua, pero esto les estoy diciendo sí, esto les estoy diciendo que fue más de 20 años, ¿no? Entonces, vamos, por mínima física había menos gente. Y sí se sentía acá, no, hablando del tema, no atacaba feo, pero sí hacía mucha travesurilla, ¿no? Vivíamos en un zaguán y mi mamá dice que lo veía después de que da mi mamá a coser tarde, lo veía que corría de ida y vuelta, así como que jugueteaba y le gustaba mucho mover cosillas, ¿no? De que a todos nos ha pasado o no, que está el control en un lado y pelas.
después aparece en otro lado. Al menos a mí no, yo siempre, por eso siempre trato de mantener las cosas ordenadas, para saber dónde las dejé. Sí, pero yo entiendo, Pero hay distracciones, hay eso, pero sí, claro que sí te pueden se me esconder cosas. Nunca me ha pasado, literal. Nunca me ha pasado nada así de que se me desaparezca algo, o de que lo muevan o alguna cosa, no, nada. O sea, pero nunca tampoco te ha pasado el tema ¿cómo se llama? Nada de lo que ahorita listamos paranormal, mover cosas, Pues, alguna presencia, algún ruido que sabías que era imposible que sucediera y se escuchó en algún lado. pues sí me pasó algo, pero no creo que sea así algo tan paranormal. ¿Qué te pasó? Ya ves que te conté que antes iba a dar clases a zonas rurales. Ajá, sí, ella daba Sí. alfabetización, ¿no? Sí, desalfabetización. Y pues obviamente teníamos que dormir en la escuela porque íbamos a zonas rurales y pues obviamente los maestros que éramos nosotros, porque llevamos un curso obviamente para eso, teníamos que dormir en la escuela y nos daban camas plegables. Ok, ya. Y Catrecitos, ¿no? teníamos, sí. Y pues tenías suerte si tu escuela era de pues, concreto y si no te tocaba dormir en una de madera. Ok. Y pues sí, yo obviamente llevaba mi maleta, en aquel entonces eran unas bolsas que estuvieron muy de moda, como de morral, pero venían con caricaturas. Ok, va. Sí, las ubicas más o Más o menos. menos, más o menos, Ok. sí. Y pues obviamente ahí yo llevaba mis cosas y adentro llevaba una bolsa de nylon y llevaba jabón y mi estropajo para mi cuerpo. De chava, de chava, de chava, de Y llevaba chava. un jabón vaginal. No, pero en esa bolsa pues obviamente yo llevaba todo y escuché, o sea, sin necesidad de abrir el cierre porque tenía que abrir el cierre, escuché cómo agarraban la bolsa y así como si agarraras la bolsa del cesto. Sí, un Y crujir, ¿no? sí, Okay. y pues dije, fuck. Y no había nada ahí que fuera, porque yo siempre, o sea, me ha gustado como que mantener un poquito el orden y nunca dejo las cosas así regadas como que diga, ay, es esto, no. Y pues no había nada que hiciera ese ruido más que lo que traía dentro de la bolsa, pero pues ya de ahí pasó. Y sí me asusté, me puse a rezar, me puse la lámpara en el pecho, me cubrí con la cobija de pobre que nos dan de esas cuadradas. Ya Que sé son cuál como es. de rancho, como que de... son como de playera de como, lesbiana. sí, como de película de esa de Amarte duele, de Ulises, ¿no? Nutrileche. Sí, sí. Y pues de esas y pues ya me asusté. Y ya el otro día me tocaba desayunar porque para eso nos toca desayunar en casas de los papás de los niños, de los alumnos. Y le conté a una señora y pues me ofrecieron su casa y desde ese entonces dormí en casa, en una cama matrimonial. Con desayuno incluido, con manteca de cerdo y café de olla. Ay, no, y creíamos que no éramos felices. Qué Ya delicia. ves. Pues La para vida en el rancho siempre va a ser mejor. sí, en va a algunas ser cosas, bonita. ¿no? Porque en el rancho no hay Cinépolis, no hay Plaza América, no hay que ir con el Los perro. comerciales. Bueno, en una de esas las marcas algo sucede. Pero para mí eso es algo paranormal, güera. O sea, porque al final, por mucho que hayas bajado la cobija y hayas querido asomar y por la rapidez tú dices, con la rapidez que no hay ningún gato, no hay ningún nada y si hasta te hubieras levantado y hubieras visto como entremovidas las cosas, ya Pues, cabe dentro de algo porque no tiene una explicación. pues, No tembló. igual, pero pues la bolsa estaba cerrada el otro día. O sea, y busqué y no había nada. No, Por eso fue así como que... a veces las intenciones en ese tema, bueno, no sé tú, pero creo que si entramos dentro del marco de que sí creemos que existen los fantasmas y los espíritus, creo que a veces las cosas las hacen como, nada más como aquí ando, aquí estoy, y otros que sí andan penando de una manera que yo que ni saben que andan aquí. Y andan moviendo como el borracho impertinente, no saben que ni andan aquí, pero ahí andan moviendo todo y dejando un regadero. Pero que para mí eso es, a mi punto, un evento paranormal. Entonces sí cabe dentro de
Digo, bueno, a comparaciones de otras personas que sí ya son poltergeist, pues sí, eso no es nada. No, o sea, hay gente que le pasaron, que ubico que le han pasado cosas, pero ponle, esto no es algo de fantasmas, pero había algo que contaba mucho mi papá. Mi papá vivió en el mero centro histórico. Quien conoce, él vivía en Mario Molina, entre 5 de Mayo y Madero. Ahí por donde hay un famoso bar, ahí que iban muchos de salsa, antes de que existiera el que está ahora por las hamburguesas Kikiriki. Antes de que existiera es ese. comercial para que nos manden hamburguesas. Bueno, antes, ahí, por la sabrosura, antes de que existiera la sabrosura, bueno, hace muchos años, y se conectaban todas las azoteas. Mi papá vivía en esta acera y enfrente había una taquería de su mejor amigo y jugaban mucho subirse por una azotea y andar por toda la manzana, ¿no? Y que un día andaban corriendo loquitos, y vieron un ojo de patio que nunca habían visto, como que nunca habían prestado atención. Y mi papá siempre ha sido un hombre muy curioso desde niño, junto con su amigo, y dijeron, eran como 3 o 4, ¿no? Contándolo a él. Y que dijeron, ay, ¿qué es este patio? Porque había muchas casas ya para ese entonces que pues estaban vacías. Pero era de una sola planta. Sí, o sea, andaban como aquí en la ciudad. Exactamente, pero todos conectados, sin patios, okay, ¿no? Y si había ojos de patio, pues eran cuadros, algunos se podías bajar y ahí seguía habiendo más azotea, ¿no? Se les ocurre bajar, porque como que dijeron, y esta casa hasta vacía, nunca la hemos visto, ¿no? Prácticamente nunca bajaban ellos, siempre andaban solo en la azotea. Baja, y que cuando bajan, como que bajan y está algo, un tema como muy oscuro, como, la onda. Pero pues eran bien aventados, caminan tantito y como que vuelven a encontrar otra salida hacia arriba, y que cuando salen, en lugar de salir arriba, y eso siempre lo contó el amigo de mi papá y mi papá, salen y ya no salieron a una azotea, sino al lado, a la siguiente manzana, que la gente de aquí va a ubicar, es hacia el museo que está casi enfrente del Villar París. Ahí hay un museo de la ciudad. El callejón. Por ese callejón, o sea, imagínense, para más rápido y no enredarlos, porque discúlpenme, siempre enredo. Subieron a la azotea, caminaron, vieron un ojo de patio, bajaron el ojo de patio, estaba oscuro, y cuando volvieron como a reencontrar el ojo de patio, salieron ya no a una azotea, sino al suelo de la manzana de al lado, a una casa muy vacía antes de que fuera ahí el museo de la ciudad, que era como ruinas, a ese lado salieron. Y que días después pues no le quisieron contar a nadie porque sabían que los iban a regañar. Subieron a la azotea como siempre y no volvieron a encontrar ese ojo de patio. O sea, hay cosas que yo siempre he dicho que... Sí, o sea, yo siempre he dicho que hace muchísimos años, ahorita hay tanta urbanización, tantas cosas, que la verdad siento que ya es difícil. Estamos tan cegados con el teléfono de ver cosas, pero claro que hay portales y cosas de energía. Y yo no quiero sonar a choro porque esté el programa, y ahí me puede contestar la gente que ve y que sí me conoce de Hueso Colorado, que en ese tema lo creo al 100 y no digo mentiras, ¿no? O sea, no sé. Mi madre dice, mi mamá estudió en la Guadalupe Victoria. O sea, doy datos reales para que sepan. Y la Guadalupe Victoria está ahí, creo, Arista, entre Nexa y esas calles, ¿no? Y decía mi mamá que arriba en los baños había una última puerta como de maderita, y que siempre estaba cerrada, y la señora que limpiaba y así, que se llevaba muy bien con mi mamá, porque mi mamá siempre se llevaba así como yo, nunca le daba chance de abrir esa puerta, y ni se podía porque ella había intentado tirarle el manojo y nada, ¿no? Así que de tanto un día, dice mi madre que ella sube al baño y ve la puerta diferente, como que dijo, creo que la dejó abierta, doña, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Doña Pelos. Casi. Y que avanzó mi madre, intentó abrir, y cuando abrió era algo muy oscuro, pero sentía que de frente, aunque había oscuridad, había alguien como sentado. Pero en ese momento, que solo fue un segundo así, ¡pac!, de la nada apareció Doña Pelos, le vamos a decir.
Y le dijo, hey Amalia, ¿qué haces? Se sabe que esa puerta no se tiene que cerrar, así que vámonos, vámonos, vámonos. Y la regañó, y era una señora que no regañaba, que no era como así violenta, y se puso como muy acá y la sacó. Pero la familia siempre estaba llena de curiosidad. Entonces mi madre esperó y esperó y dijo, un día va a volver a estar abierta esa puerta y yo quiero ver qué hay, yo quiero ver qué hay. Pues se dio la oportunidad. Dice mi madre que esta vez abre la puerta y lo curioso es que ya no estaba de frente completamente negro, sino que había, para ella lo explica como un hoyo, como si los baños estaban en un segundo piso, entonces ya podía verse a lo mejor el cielo, ¿no? Porque no, la primaria no estaba a ras, ¿no? Era segundo piso, los baños, y ella vio algo blanco y como que dijo, ala, ¿y este hueco? Y se iba a meter, porque era como el tamaño de su puño, dice ella, como si la pared estuviera quebrada, y llegó de nuevo doña Pelos, y paca, le cerró la puerta, y al siguiente día ya estaba tapada con cemento, ya no era ni puerta, vámonos así. Y que el día que sucedió, que ella vio el hoyo, dijéramos como el hoyo en la pared, saliendo de la escuela ella se dio la vuelta porque los baños daban para la orilla de la calle, ¿no? Ajá. Ella se asomaba y que en la pared nunca vio un hoyo. O sea, nunca vio como decir, ese es el hoyo que se ve. Sí, sí, sí. Entonces, eso de los portales está acá coqueto, ¿no? Perdón, tengo amigos en Jalapa. Ustedes saben que Jalapa es una zona bosque. Hay una zona que se llama Jico, más de naturaleza y así. Unos amigos fueron a tomar fotos y les dijeron que no se quedaran tan noche por la zona donde estaban porque se decía que había chaneques. Y que los chaneques asustaban, perdían y pues se daban cuenta cuando la gente entraba temerosa, ¿no? Entonces como que terminan de hacer sus fotos y se salen, pues aquí bueno, yo no estaba, pero gente rebelde, joven, se queda, ahí para cotorrear un ratillo después de las fotos. Y ya cuando vienen de salida, mi amigo, que es el que me contó, venía hasta el final de la fila india, porque había una parte que tenían que cruzar como piedras, porque había un pequeño riachuelo, y había como un pequeño camino de piedras planas, ¿no? Y él era el último, pero ya desde que antes de llegar a ese tramo, él ya sentía como una densidad rara, tenía como miedillo, como... Él contaba y decía, él creía que era una sugestión nada más de, pues ya se está haciendo de noche, lo que nos dijo el Señor, no. Y que van camine, y ya que llegan a esa parte, que él venía hasta atrás, dice cómo sintió que, le dieron como un jaloncito en la mochila de la cámara y se fue como tantito hacia atrás y logró agarrar al que traía adelante y volvió a sentir así como que el jalón un poco fuerte y lo jalaron tantito y se escuchó así como si algo hubiera estado agarrado en la mochila y caminaron pero ya casi corriendo, ya les faltaba casi nada para donde tenía el vehículo y se subieron. Y los que venían adelante como primero como que no les creían hasta que los dos le dijeron, no, es que, ok, yo atrás entiendo que mi amigo de adelante lo jalé, fue mi fuerza, pero para como nos jalamos y lo que escucharon los dos como si una garrita, decía él, Así le hubiera hecho a una tira de mochila, así, ¡pic! Ajá, algo así como de... Exactamente así, entonces fue así de ¡fum! Producción, aquí tenemos de todo, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces sí, uy. O sea, a mí desde chico me ha gustado ese tema. Sí, a mí igual me gusta y me gusta escuchar y todo, pero pues nunca me han pasado, tal vez porque no me sugestiono. A lo mejor. Y no solo sugestiones, también hasta dónde mandas el creo o no creo y hasta dónde digo, Mentalmente, porque luego es lo que pasa cuando uno pero es que hay te cosas gana la mente. Obviamente mira, sí hay cosas. Vamos a hacer esto. Cuenta una historia, dices que a ti no te ha pasado, pero cuenta una historia de las que tienes. Después voy a contar otra mía. Neta que podríamos, creo que siempre hablar de cosas paranormales y siempre voy a tener una historia. Y me tocó de chico y estuvo mi hermana, mi papá que en paz descanse, y otros amigos de la prepa. Y espero lo logren ver y que sí subieron cosas así como bizarronas en una chambita que estuvimos haciendo de audiovisuales. Va. ¿Es anónimo o puedes decir nombre? Sí, sí. Para agradecer. Se llama Carlos A. García, me la envió por inbox. Saludos. Gracias, Carlos. Les dije que iba igual
pues publiqué para ver si quien quería compartir una historia y pues sí me las mandaron y él es una de las historias. Va, dale. Y dice que a su abuelo se le apareció un ente, no supo decir bien qué era, o sea, obviamente platicó y no supo dar explicación. Fue en el callejón del colegio militar donde eran las bodegas de Tupperware. ¿Dónde es eso? El callejón del colegio militar. Hacia el que da, creo que para la tabacalera. O sea, por lo que es el que tiene el piso como de ajedrez. ¿A dónde? Es que Mario Molina, no, es... ¿Por donde pasamos la otra vez? Exactamente. Ok, es en el centro donde están los soldados, ahorita que... Ajá, que ahí era creo que es ese, Ajá. es el único que me viene a la mente. Sí, el colegio militar donde eran las bodegas de Tupperware. Hace muchos años, aquí dice el vato, o sea, se refiere a su abuelo, el vato venía bien pedo y vio a una mujer que iba caminando delante de él en el callejón. Okay. Se veía de bonita forma, se veía buena. Y le empezó a silbar y a decir piropos, pero no volteaba. Cuando le alcanzó a medio callejón, volteó y hasta el pedo se le bajó. Dice que fue muy impactante, no podía describirlo. La casa donde aún vive mi tía está sobre Miguel Alemán, a la altura del Reino Mágico. Pues desde ahí corrió hasta la casa y me contó a mi abuela que todavía mi abuelo lo madreó por borracho y coscolino. Okay. Pues me imagino que, bueno, ya ha pasado que pues todo se asocia más a la Llorona, ¿no? O sea, que es leyenda. Apariciones como esas, pues sí, más aquí en Veracruz y más en la zona donde sí intuimos donde creemos que es, pues todo eso fue un fuerte, hubo piratas, o sea, aquí estuvo famoso Chucho el Roto, o sea, la gente de aquí lo sabe, se están avenidas importantes del centro histórico componiendo. Ya se están haciendo. Poniendo concreto hidráulico. Y ya encontramos uno que otro pequeño vestigio ahí de yo creo que de parte prehispánico, vamos a decirlo así. Entonces, claro que hay historias, claro que hay espíritus que se quedan. Tú te asomas en los lugares como la tabacalera, ese hospital, y no es sugestión. Quien tiene un poquito abierto ese campo, si sientes así, dices como, oye, está aquí como que medio extraño, no tiene que ser exclusivamente un... Tan solo, bueno, por el hecho de ver las construcciones que a veces son muy grandes o muy abandonadas, sí te inspira como que un poco de suspenso. Ya impone porque el edificio como tal ya tiene ya pesa de lo viejo que se ve, ¿no? Sí. Entonces esa parte sí, eso sí me gusta de aquí de mi Veracruz, debo decirlo, o sea, sí tiene mucha historia. Y hay tanta historia que voy a unar esta parte. Le pregunté a ChatGPT algunas estadísticas, ¿no? Como qué es lo que más ve la gente o cosas así. ChatGPT, patrocínalo. Por favor, ya, págame el plus, please, ChatGPT. Créeme que voy a hacer. Miren, quien descargue ChatGPT, ponga ChatGPT, lo descargué porque este güey de mitote me tiene hasta aquí diciendo que todo lo saca de ChatGPT. Él ni piensa ChatGPT. Así de fácil. Pero dice que del 45 al 55% de los testimonios de cuando alguien dice que le sucedió algo paranormal siempre involucra fantasmas de personas fallecidas, ¿no? Un 25% refiere que lo que la gente le sucede son ruidos extraños o actividades poltergeist, es decir, que se mueva algo, un tema así. Un 15% habla de un avistamiento de sombras o figuras sin rostro. Y el resto ya se reparte en pequeñas cantidades en lo que son ovnis, posesiones, temas de duendes, criaturas y criaturas míticas. Entonces, pues sí, lo más común es que alguien vea algo y sea referente como, pues es que por aquí dicen que falleció fulanito o sutanito, ¿no? O sea, yo viví en una zona por cerca del sindicato de ferrocarriles y muchos años después de vivir ahí, descubrimos que como 20 años antes de que llegáramos ahí, que ya era un terreno que ya era privada, todos los de la privada se unieron y no le querían pagar a la señora porque era muy malilla, ¿no? Muy malilla. Entonces
la señora llegó un momento en que dijo, no, pues tengo que buscar la manera de que se salgan. Y si la manera de que se salgan es desviviéndolos, pues los voy a desvivir. Y una noche fue y vamos, quemó todo. Y algunas personas sí lograron desvivirse, otras salieron, pero lo que sí es que se perdió y se volvió a reconstruir, pero sacó a todas esas personas. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, en especial nuestra casa y una más a la derecha, que mi mamá siempre, lo repito, ha sido, o sea, ahí es donde pasó lo del niño de la regadera, donde ella veía a ese niño que corría, o sea, como que sí había unas cosillas ahí rarillas, porque sí se sentía acá, pues algo malo, pero había historia, pues, ¿no? Entonces, tenía un porqué. a lo mejor el abuelo de tu amigo, pues, le tocó, una iba bajo la influencia del alcohol y muy susceptible, a lo mejor más sensible por el tomado, y cruzó en un momento de que ahí andaba un fantasmilla, un ente acá raro. No, sí, ¿quién sabe a qué se deba que de repente desaparezca? Y eso que dices de la Llorona, pues, leyenda que creo que con uno u otro nombre, pero como que es muy común en muchos lados, ¿no? O sea, sí. Se aparece en todos lados. Para mí que ha de ser como una empresa, güey. Ser Yo, Llorona. yo a veces he pensado que cosas como esas es más de habla en habla a que verdaderamente sí sucedan como otras, ¿no? Hay la famosa mujer que se les aparece a muchos taxistas o traileros en las carreteras, ¿no? Ah, la orilla que les pide el ride. Ajá, y que después resulta que pues ya cuando llegaron estaba desvivida, era... Pues yo tengo una prima, digo, no me dijo ahorita, pero hace igual un tiempo yo igual pregunté que si alguien había escuchado lamentos de La Llorona. Y ella me dijo que sí, que se escuchan, o sea, se escuchan muy, muy feos. Y sí se te enchina la piel por mucho que te quieras hacer fuerte. Eso lo creo. Pero pues aquí el caso es que cuando dicen que cuando los escuchas lejos está cerca y que cuando lo escuchas cerca está lejos. Oh, mira, eso no lo sabía. Okay. Según eso es el rollo de la distancia de los lamentos. Que si lo escuchas lejos está cerca, si lo escuchas cerca está lejos. Eso es lo contrario. Ok, buen dato, ¿no? Pues también lo que se dice de que si usas tu ropa interior al revés, o a los niños para los chaneques, ¿no? Sí. Las tijeras en cruz abajo de la almohada cuando duermen para las brujas o para los niños, porque pues también tengo una historia, no es mía, es que me contó una persona, que a su hija se la querían llevar las brujas cuando estaba chiquita, tenía como 2 meses de haber nacido, y una vez sí la agarraron como tocar, no sé, tirarla, y ya después le dijeron que pusiera unas tijeras en cruz abajo de la almohada y que eso le ponía y que se funciona. Ok, no, es que hay cosas que yo sé que hay gente que rotundamente dice no, pero no, sí se necesita un tema espiritual. Al final hay algo ahí que no le ponemos nombre, que para mí es el espíritu. Pues obviamente existe el bien y el mal. Hay unas muy contadas que si dices, güey, o sea, no, esto está raro. O sea, no sé, en la prepa hice un documental y el tema que escogí, no había internet, pero escogí fantasmas. Entonces compramos revistas, que era la forma de instruirse. Y fuimos tanto al panteón, el particular que está al lado de Reino Mágico, que después nos vas a contar una historia, creo que por ahí, o el segundo, aquí hilándolo, tu segundo... Ah, sí. Una historia igual que me mandaron. Entonces, en este panteón fuimos a grabar, varios amigos de la prepa, estudiaba yo en bachilleres. No, pues ya conseguimos una cámara VHS, llegamos. Y recuerdo que yo ya me sentía director de cine en ese entonces y les dije, voy a caminar hacia adelante, hacia el fondo, como que creo que sí me contaste, ¿verdad? Y porque quiero ver cuáles son los mejores lugares para la locación y que se vean chidos y que aquí y allá. Bueno, pues ya ellos se quedaron como en la primera sección. Ya ven que el particular es un camino, un río así, y va hacia arriba como Partenón, ¿no? Y así como va subiendo, pues van
vanas lápidas. No, pues yo le empecé a dar, caminaba, no, aquí se ve muy feo, aquí se ve muy maltratado. En el regreso, como dije, no, pues creo que por el inicio están las más fresas, ¿no? Que son las más grandes. Por ahí. Y en el regreso empecé a escuchar el... La primera, sí, lo sabes. Y la primera que dije es, fuck, alguien de los que se dedican a limpiar aquí, que ande bien loquillo, y no nos vaya a quitar algo, porque era en la tarde, ¿no? No era como que había mucha gente a la hora que fuimos. Pues le seguí caminando y el empezó un poquillo más fuerte hasta que de repente desapareció. Recapitulando rápido, fui al panteón con amigos de bachilleres a hacer un trabajo y vamos a hacer algo audiovisual. Empecé a caminar por el panteón. De regreso de dar como una checada empezó el clásico chucheo. Pensaba que era alguien. Seguí caminando, desapareció un poco. Hacia la primera zona que hay, no me van a mentir, hay una que es una lápida muy muy grande, es un castillo y tiene por afuera como unos leones. En ese entonces yo no tenía la información, pero ahora en el presente, que a mi mamá también le gustan estos temas y tiene amigos en páginas que hacen urbex, ya sabes, de que salen en las noches, así, exploraciones urbanas, más bien exploraciones urbanas es el nombre. Dicen que esa grande es de los fundadores o dueños de los del panteón. Okay. Y cuando llegué a esa parte, no hombre, el chucheo empezó a ser más fuerte y tiene como cristales. Y empezaron los cristales como a medio temblar un poquillo. No vi nada, solo fue ese tipo de cosas. Y hasta llegué a creer que eran mis amigos. Cuando llegaron mis amigos como un poco alterados de que ya se habían perdido al igual que yo, pues dije como, no fueron ellos. O sea, no ese lugar. Ese lugar así heavy. Grabamos porque terminamos grabando. En ese entonces poníamos la cámara y alguien abajo con un papel bomb para que leyera todo lo que había que decir. Y el teleprompter. Ándale. Y estábamos así y de frente estaba esa estructura, bueno, de espaldas a quien hablaba y como que nos tuvimos que mover porque ninguna de las chicas se sentía cómoda con esa estructura ahí atrás. Y es que ese panteón, a mí me contaron, nunca, dicen que si tú te vas por todo el camino, topas con pared. Y cuando topas con pared, doblas, o sea, viendo de frente a esa pared a la derecha, dicen que a ese fondo hay una casita de lápida que nunca tiene una puertecita y que se tiene la idea de que es una leyenda de que baja y que si bajas al infierno. 2 personas, una vivía por ahí, una persona ya mayor, me lo contaban de manera separada, pero pues nunca lo quise comprobar esa parte sin él, pero se escucha. Y pues cuando donde hay panteones siempre va a haber un poquito más de presencia, ¿no? Sí. De actividad. Igual en Instagram también me mandaron algo sobre la Casa del Diablo, pero pues ya no seguí la conversación de la verdadera Casa del Diablo. No sé si me iban a decir dónde estaba o si algo había pasado o conocían una historia. Yo grabé ahí. Es que yo estoy bien loco en ese tema, también igual que tú, pero bueno, eso ya será para después. Pero la Casa del Diablo está lo que ahora es pasando el puente de El Dorado. Como si fueras para Mandinga. No me recuerdo ese Dorado. Pero pues está chido. Si te llegan a decir después, pues hacemos un volumen 2. Y ahí pasaron cosas también bien raras ese día. Y éramos muchos los que fuimos a grabar. Por ese mismo documental, lo hicimos en distintas locaciones. Y la locación del panteón fue la 2. O sea, antes de eso, un día antes ya nos habían asustado en la Casa del Diablo. Porque nos tocó la temporada que había un arco. Y aunque había una casa antes de la Casa del Diablo, tú podías pasar caminando como si fuera un pasillo así de un parque. No había problema. O a veces en kayak, que es la forma en la que ahora creo que se llega. Pero vamos con una segunda historia. Ajá. Es de Joaquín Lenón. Y me cuenta, él trabaja el arte del graffiti, todo el rollo, como arte, igual como trabajo. Y aquí dice que fue en una expo que hicieron en Carnaval del 2016. Dice, organizamos una expo graffiti dentro de las instalaciones del Reino Mágico. Estábamos terminando los últimos preparativos.
acompañados de la gente que venía a pintar y de otros estados de la República. Era una fiesta en grande. Los más grandes exponentes del graffiti en México reunidos en un solo lugar en el Parque Recreativo Reino Mágico. Oye, suena como comercial del evento. Pasaron las horas, les cayó la noche y él iba con un amigo. Su amigo se llama José, dice. Seguíamos marcando espacios por todo alrededor de lo que es la pista de patinaje construida para los Juegos Centroamericanos. Yo no sabía que habían construido una pista. Ahí hay una pista de patinaje. Ok. Eran más de 300 personas en total. Ok. Les cayó la noche, la madrugada, eran cerca de las 12 de la mañana cuando estábamos por terminar. Y de repente la parte de atrás estaba ubicada la famosa Blancanieves. Ok. Deteriorada, sin nada alrededor. Yo a 3 metros de ella y mi amigo a unos 10. Se escuchó ese espeluznante quejido y una risa muy macabra, acompañada de un ja 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 ja. Ok. ¿Y él creyó que provenía de Blancanieves? Pues dice, volteó y venía de ella. No había nadie alrededor, solo mi amigo y yo. Y él venía a toda velocidad corriendo asustado porque escuchó lo mismo que yo. Okay. Blancanieves exclamó. Sí, efectivamente de ahí provino. O sea, dice que sí, que él escuchó que salió de la muñeca. Oye, primero que nada, felicitaciones al seguidor porque la neta está bien su narrativa, está súper entendible. Pues es que ahí, para quien no es de aquí que nos vea, hay un parque famoso que es Reino Mágico. La historia que les conté donde me chuchearon y me asustaron, al lado literal, enfrente está el panteón. Ese panteón antes estaba lo que ahora es ese parque del Reino Mágico. El Reino Mágico, sí. Sacaron los huesos, se supone, y movieron, obviamente, al panteón que solo está a unos metros. Exactamente. La gente que tenía registro se fue y dicen que muchos se quemaron ahí. Y pues las fosas comunes. Y quedaron, obviamente, han de haber quedado alguno que otro cuerpo, bueno, huesos y todo ese rollo, pero pues... Y es un parque que siempre se han contado, obvio que ha de haber cosas de su gestión también, pero que siempre se ha contado desde apariciones, desde cosas que se mueven. Y la más famosa es que hay un castillo, una miniatura tipo Disney, algo pequeño, y por fuera había unas esculturas como no sé de qué material eran, pero había una Blancanieves y unos enanos. De fibra de vidrio, ¿no? Eso es así. Y pues ¿qué será? La historia más conocida es que dicen que abre y cierra los ojos. Pues es que todo salió porque igual estaban grabando, creo que igual, no sé si fue una familia o el caso es que igual estaban grabando algo paranormal, pero se ve, le enfocan en la cara así con la cámara y se ve como ella hace así. Es más, vamos a intentar buscar a ver si está en YouTube. Y se los vamos a poner un pedacito. Creo que se busca como Blancanieves, Reino Mágico, Veracruz, algo así. Es que salen muchas cosas porque ya han venido varios creadores de contenido del paranormal y todo ese urbex. Y al Reino Mágico. Yo vi hasta Yerimoa hablando de esa historia en un podcast. Pues es que ya es famosa la historia de Blancanieves. O sea, según ya se la habían llevado, por ahí me llegó un chisme hace un tiempo que se la habían llevado del parque, que ya la habían sacado y que no sé qué pasó, que hubo un accidente precisamente cuando llevaban a la monigota ya para botarla y que pues la volvieron a regresar al parque y que según ahí está. Ahorita ya pusieron otra, o no sé si sea... No sé si está restaurada, no sé si es ella restaurada o no sé si vi una imagen, pero que parecía una Blancanieves transexual. La Transnieves. Busca Transnieves. Busca la imagen igual y se las pones. La voy a buscar. Yo no he pasado por la zona. Y no he prestado atención, pero sí es un lugar que sí le preguntas, gente de aquí del puerto, le preguntas como a tíos y todo ese tema, y claro que saben, no, ahí espanta, no, ahí dicen que
fulano, sutano andaba en las bicis, en las zonas de hasta atrás hay un árbol así súper grande, de esos que tienen como hueco y se meten en los murciélagos, o sea, hay atmósfera para que te asusten a la de a fuerzas Y ahí, ¿no? cuando el parque estaba funcionando, a mí me tocó ir a ese parque, me tocó estar en las alberquillas que tenía. Esas albercas. Y sí hubo varios Desvividos. varios desvividos en el parque por el hecho de que se ahogaban o de que pasaba algo. Sí, había algo. Yo ya grande hice unas sesiones, no me pasó como tal algo, pero siempre se sentía las veces que iba con quinceañeras o que no fuera tema así, pero que iba Qué como loco. si alguien viera, como si, no sé si ahora está muy famoso algo que se llama Dark Rooms, me lo dijo un amigo Germán que está en TikTok, lo pueden buscar, y son videos de inteligencia artificial en donde están como caminando en escenarios infinitos. Super random, sí. Y una de las sensaciones, si tú lo ves en los comentarios, que más le da al espectador después de la ansiedad, Psicosis. es como una psicosis, así como que hay alguien ahí, ¿no? Que algo va a pasar. Así se siente el Reino Mágico, la verdad, Okay. o sea. Y obviamente también porque ya uno va con la sugestión de que sabes que pasan cosas, que se ven cosas, que se oyen cosas. Exacto, y para mí ya el tema de Blancanieves, el tema de La Llorona, que era lo que íbamos a intentar hilar hace ratito, ya lo metemos todavía más como en la clasificación de leyenda, ¿no? Sí, porque ya Blancanieves ya es una leyenda. O sea, ya un canon, dirían la chaviza, un canon. Ya, o sea, ya han venido igual varios cazadores de fantasmas y todo ese rollo a hacer. De hecho, hace poco hicieron una exploración. Seguido hacen una feria, ¿no? exploraciones. Una feria más Ajá. bien. Bueno, no una feria, unos recorridos de terror, algo así hubo. Pero sí, y sí entra como leyenda porque según mi tía ChatGPT, leyenda es un relato tradicional que mezcla elementos históricos, fantásticos y sobrenaturales. Se transmite oralmente o por escrito y suele tener una enseñanza, advertencia o moraleja en algunas ocasiones. Y con personajes o hechos reales que en ocasiones se van alterando con el tiempo, pues es algo que va de voz en voz, ¿no? Y aquí hay muchas leyendas, o sea, La Llorona es algo muy general, pero aquí en Veracruz sí hay unas como particulares. Y aquí hay una pequeña lista. La más conocida a mi punto para mí es la de la mulata de Córdoba, que a mí me la contaron hasta en la primaria. No sé si tú tienes una idea de qué es la historia. No sé, recuerdo, tengo mala memoria, lo siento. Tengo problemas de Era retención. una mujer, creo que, no sé si cubana me parece, que era acusada en la época como de 1500, 1000 y pelo así de brujería. Se la llevan a la cárcel y ella con una tiza agarra y empieza a dibujar en la pared. Ahí se cambia un poco la historia, nos dicen que dibujó una cruz, otros dicen que dibujó un barco, y literal que quienes la cuidaban vieron cómo ¡pruc! Se metió al dibujo y escapó. Esa es la historia de la mulata de Córdoba y es de aquella zona de pues Córdoba, Orizaba, así Veracruz, ¿no? Pero época como de 1500. Pero pues era bruja. ¿O qué? Sí, era bruja, por eso estaba en la cárcel, porque la estaban acusando por brujería. Y estando en la cárcel que ya le iban a quemar o algo así, pues ese fue su acto sobrenatural para escaparse. Hay otro cerca de la misma zona que se llama el monje del hospicio de Orizaba. Por allá en Orizaba dice un espíritu que deambula por los pasillos de un antiguo hospicio. Es un hospital que ya está olvidado. Incluso ahí en Orizaba, si no me equivoco, hay una casa que ya se salió en paranormal, extranormal y todo eso, que los dueños dicen que si te quedas una noche completa, te la dan las escrituras y te la regalan. Y hasta ahora nadie ha aguantado la noche completa. Y eso es real. Todavía hace unos años, estos güeyes de TV Azteca, ¿cómo se llaman? Extranormal fueron. Más tema YouTube, que también fueron. Y no han aguantado más 2-3 horas porque la gente que lo ha intentado dice que sí está heavy. Y que sí pasan, que te dicen cosas que creo que le llaman cacofonías, algo así. Psicofonías. Psicofonías, cosas que se rompen súper canijo. También hay gente que vaya a hacer ahí temas de un balaca. Hacer eje. Exactamente, esa es otra. Y tenemos también la Cueva del Diablo en Catemaco,
que es donde ahora se dice que pues ahí hicieron la iglesia del primer acá Yo tengo tres. del hombre del hombre rojo con pata de cabra. Ahí en Catemaco ya tienen la primera catedral. El callejón del diablo en Veracruz, lugar donde se aparece una sombra demoníaca que sigue a los borrachos de madrugada. Pudo haber sido lo de la historia de mi cuate. Porque, Del Facebook. Porque se dice que también pues los entes se convierten en lo que la otra persona quiere para poder seducirlos y conseguir lo que quieren, ¿no? Eso es algo que se vuelve carnada. Porque es la forma en la que atraen a las personas. Sí, yo conocí a una persona adulta con la que me llevaba y él me decía, si andas por... Y a él le gustaba acá la bebida, ¿no? Entonces decía, cuando andes por la calle y de la nada una mujer muy, muy hermosa, pero de la nada te hable, date la vuelta y vete. Porque es el pata de cabra. O sea, esa probabilidad es una en 1,000,000. Pata de camello. No, esa no, porque empiezo a pensar otras cosas. El fantasma del Teatro Reforma, se dice que aparece una actriz antigua que murió en el escenario y sigue actuando, ¿no? Que eso yo no lo sabía. Es que nunca he entrado al teatro, tengo 24 años y pues nunca he entrado al Teatro de Reforma. ¿Nunca has entrado? En mis 24 años de edad jamás he entrado al Teatro de Reforma. Ok, no, pues es un teatro muy, muy, muy viejo, la verdad. Y que sí, yo alguna vez creo que había escuchado que decían que se escuchan como lamentos o algo así. Aquí ChatGPT dice que era como una actriz de hace mucho tiempo que murió en el escenario y que todavía aparece. Pero los teatros, por general, donde sea, Siempre tienen una tiene energía que bien canija y algo acá como que medio aparece, ¿no? Fíjate que leí algo. ¿Ibas a decir algo adelante? ¿No? No. Ok. Se dice que la Llorona viene como desde un tema hasta mexica, que desde ese tema prehispánico existía ya la figura de alguien que se le decía Ciguateteo, que era el espíritu de las mujeres que murieron en parto, quien daba a luz y moría. Entonces se le llamaba como Ciguateteo. Y por ahí como que buscando una raíz, pues se decía que desde ahí viene el tema de la Llorona, ¿no? Temas Pero sabrosos. supuestamente la Llorona ahogó a sus hijos. Pues es que la Llorona, te digo, cambia. Por eso aquí dice que va a haber mucha modificación en el tema de lo que es una leyenda, porque con el tiempo pues la gente le va como... Pinche gente. Tirando... El teléfono descompuesto. Por favor. Y hay una leyenda que a mí, ese panteón me llama mucho la atención. Y yo recordaba una leyenda, pero no me acordaba bien el nombre. Yo sabía que dicen que aparece alguien en la puerta principal, es una puerta grande así de metal que se cierra, y que detrás de ella siempre aparecía como un tipo pirata con unos perros al lado, ¿no? Entonces busqué y el contexto histórico es la leyenda del ser que ronda en la entrada del panteón. Entre el 1913 y 1959 el panteón se ubicaba en el mismo terreno y fue reemplazado por lo del Parque Reno Mágico, ¿no? Que era lo que les contaba. Y se decía que aparecía un caminante. Trabajadores y visitantes relatan que bajo la luz de la luna hay una silueta, como de un hombre que camina desde el fondo y va como que se va acercando. A veces lo ven con perros y a veces lo ven completamente solo, pero lo que llama mucho la atención es que siempre es la misma silueta, ¿no? No es como que una silueta, sino la silueta, ¿no? Entonces esa parte sí está... Todo el mundo siente ese tipo como de sensaciones acá extrañas, ¿no? Les digo que hay ya le había comentado que hay una aplicación de Randonáutica. Tú dices que creo que ya la habías ocupado. Sí, hace tiempo. Habla tú, porque así que aquí yo quise estar siempre... Adelante. Ya sí. No, que igual estaría chido hacer ocuparla. Y grabar. Es que está bien raro, en verdad. Y ojalá mi amigo Germán vea este pedacito, aunque sea casi se lo voy a mandar. Él fue quien me dijo un día, fue antes de pandemia, me parece, ese tema. Pero si les pasó algo. Sí, o sea, teníamos bici, los dos de montaña.
oye, mira, hay una aplicación que dice que es como un radar de fantasmas y que te va mandando puntos. Y él es alguien como que lee y lee, ¿no? Y dijo, no, parece que en Estados Unidos como que sí han pasado cosas raras y los llevan a puntos hasta donde ha habido suicidios o donde ha habido desvivimientos raros. Entonces me dijo, ¿la bajamos o qué? ¿La bajamos? Nos empezó a mandar algunos puntos la primera vez del centro histórico. Y siempre eso sí le atinaba a casas solas. Nunca nos mandó a una casa como que llegara aquí afuera y mandara el punto. Porque ¿qué hacía la aplicación? La bajabas, aplicaba como un radar, se conectaba a tu GPS y de repente, abriéndolo como si fuera Maps, te mandaba un punto. Y decía, aquí hay actividad, aquí algo como acá. Y ¡pac! Llegabas. Y en muchos videos se decía que llegaban a lugares donde pues se hacían cosas de chumbalaca, o velas y cosas raras y aquí y allá. ¿Tú nunca lo ocupaste? ¿Nada más sabías de la aplicación? Lo instalé hace un tiempo, pero pues nunca hice exploración ni nada, nunca lo ocupé. Ok, y daba puntos. Los primeros puntos fueron así hasta que nos dio un punto como al, ¿qué será? Segundo, tercer día de estar ocupando. Éramos ninis en ese entonces y nos mandó cerca del núcleo. Hay un estadio de béisbol y está un Coppel y un Soriana, ¿no? En una calle grande. ¿Quién sabe? Aunque están esos súper aquí y aquí hay un estadio, hacia acá es mucho árbol y hay otra cancha de béisbol aquí como informal. Nos mandaba hacia esta parte. ¿Qué hicimos? Caminamos. Nos bajamos de las bicis y llegando al punto que nos marcaba la aeronáutica, olía horrible. Pero, pues al ser, ¿cómo se dice? Baldío, pues era normal que hubiera popó, animales y todo eso, ¿no? Estábamos asomados así y nosotros en nuestras historias, ahorita va a aparecer un sobre con una carta y de seguro acá nos va a mandar un mensaje o alguien que se desvivió y que dejó un mensaje, 1000 historias, pero en lo que estábamos haciendo, nos diría Brincos Dieras, puro sueño. Tienes pura hambre. Estamos viendo así el baldío y volteamos hacia arriba y venía alguien como caminando, o sea, desde la esquina. Nosotros estábamos un poquito antes de la media cuadra. Y le dije a mi amigo Germán, ala, ahí viene alguien. Y lo que no queríamos era vernos así como dos güeyes bien sonsos volteando así nada más un baldío. Vemos a la persona que viene bajando, pasa por una parte que había un árbol y ya no pasó. Lo esperamos porque queríamos ver todo lo que pasaba alrededor esos días. Decíamos, creo que viene algo. No, es una persona caminando. No, que se oye algo. No, es un perro aquí entre el pasto. Pero ese dijimos a ver. Y la persona cuando llegó a la parte del árbol, ¡pum!, ya no siguió bajando para que pasara esto. Ya donde nos encontramos a medio camino se desapareció. Qué loco. Y de ahí mandaba puntos raros porque nos mandaba mucho a zona norte, a la playa. Y mandaba mero en el mar y en el mar y en el mar. Y hasta decía mi amigo Germán, ay, hay que aprender a bucear para adentrarnos a ese punto porque entonces debe de haber algo abajo. Pero le damos, sí me llamaría la atención otra vez ese tema random y a ver qué sucede. O sea, no estaría mal ahí jugarle a más contenido aparte del podcast. Porque sí, ese tema me apasiona bien cabrón. Lo paranormal es algo así de... Soy un loquito que habla y habla y habla un chingo de cosas. Porque he leído muchísimo. Pero ojalá haya un volumen 2. ¿Qué dices, güera? ¿Volumen 2? Puede ser, puede ser. No, que recolectemos más historias. Que hagamos memoria de más historias porque es un tema que siempre se le saca. Vamos a hablar también de los chicos grises y verdes. Otro tema que también le gusta mucho aquí a la señorita Gina. O sea, hasta la escenografía está súper acá. Ese día va a ponerse esos lentes. El día que hablemos de ovnis, va a ponerse esos lentes, ¿o no? Va. Y hablamos también de esos temitas que están bien acá, ¿no? Recuerden suscribirse, por favor, no solo le den el like, les agradecemos el like, les agradecemos la visualización, pero nos sirve mucho que YouTube vea que estamos aumentando de suscriptores, así que porfa, suscríbanse. Van a aparecer el Instagram y el TikTok
de Mitote, donde ahí subimos historias de como en esta parte de que queremos shorts, comentarios cuando queremos que nos apoyen con alguna historia o algún trip, y pronto a lo mejor hasta merch. Ahí que vaya a ver. Hay que pensar en grande, mana. Hay que pensar en grande. Siempre. Saludito, mitoteros. Nos estamos viendo. Chao.